Bueno, estamos aquí con Liliana Gastón y las profesoras de artística, de educación plástica, prepararon algunas preguntas para que compartamos después con los alumnos. Bueno, cómo no, podemos empezar cuando usted Así es. dé la voz de Aura. Bueno, lo primero que queríamos saber es ¿qué es lo que te llevó a dedicarte al arte? Esto viene de largo tiempo. Es una historia, bueno, que empieza con un cuadro que tenían mis abuelos, es decir, una reproducción de un cuadro de Canaletto en la habitación donde dormía mi mamá cuando era soltera. A mí me llevaban y me ponían una mesita y me ponían el café con leche y yo miraba el cuadro y de esa manera tomaba el café con leche y me pasaba horas mirando ese cuadro. Así que tendría, qué sé yo, 3 años y para mí entrar a esa habitación y ver ese cuadro para mí era fascinante. O sea que la cosa empieza desde muy chiquita. Después tuve la suerte de que mi mamá nos permitiera o nos llevara a lo de un profesor que había en Villa Cañas, donde nací, que era muy buen dibujante, así que a mí, como quien dice, me largaron al corral del dibujo. Y ahí seguí. Y si yo tenía alguna dificultad, mi mamá, que dibuja muy bien, me ayudaba a resolver el problema que a lo mejor otros no lo podían hacer. Y así vine pasando primaria. Y cuando yo llegué acá al colegio para hacer la secundaria, cuando estoy en tercer año, entro en contacto con un profesor fantástico que fue Marcelo Dazo, gran retratista, gran pintor y mejor persona. Así que yo a los 15 años ya estaba instalada en el taller de Marcelo Dazo haciendo mis primeros palotes en pintura. Y después de ahí pasé a la facultad. Y de la facultad empecé a enseñar en la facultad. Y luego en el Colegio Misericordia y en todos los demás y todos institutos relacionados, ¿no es cierto?, todos en lugares donde yo podía hacer lo que a mí me gustaba. Misericordia, la Escuela Rosero con cerámica y la facultad. La facultad es Humanidades y Artes. Ahí yo, cuando terminé los dos profesorados, el profesorado común, que era el Profesorado Nacional de Dibujo, hice la especialización en pintura y en grabado. Y ya empecé como ayudante alumna, después pasé a ayudante ordinaria, después hice los concursos, gané las cátedras y seguí hasta el año 2015 en que me jubilé, así que son 40 años y pico más de enseñanza, afortunadamente en todos los niveles, y eso me dio un manejo, es decir, que a mí no me costaba pasar de la primaria a la secundaria o a pasar a hacer talleres. Es decir, como a mí me gustaba, no había problema en que a lo mejor estar dando clases en un primario y de repente pasar al secundario a dar una materia teórica. Como siempre las materias me gustaron, yo no tenía ningún tipo de dificultad de ensamblar lo que estaba haciendo en un área para pasarla a otra. Ese fue el trayecto así. Rápido en cómo llego al arte. Y después, bueno, empezar a exponer, a trabajar, a formar grupos con alumnos y con exalumnos que tenían intereses similares y a mostrarse. Así que como estoy en esto, así es que sigo estando en esto. Muy bien. Bien, y después elegiste el grabado. Elegí el grabado. El grabado llega... mis intenciones eran seguir haciendo pintura. Y un día entro a un salón, estando yo en primer año, y veo una alumna, que no era compañera mía, que estaba en un rincón con una mesita, y en esa mesita había una cubeta y tenía una chapita puesta dentro de la cubeta. Y yo dije, ¿y esto? Me dice, esto es grabado, estoy haciendo grabado en metal. ¿Y cómo se hace? Y ahí empezó Juan el Preguntón a indagar todo lo que era eso que estaba haciendo esta alumna. A partir de ese momento empecé a buscar todo el material, que era nada lo que había en ese momento, para investigar cómo se hacía, qué eran los elementos que se requerían para poder trabajar. Bueno, ahí llegué al agua fuerte.
¿Y ese primer año, qué primer año era de la facultad? Era el primer año de la facultad, era el primer año de la facultad. Es decir, volviendo un poco para atrás, yo siempre tuve la posibilidad de asistir a un taller de pintura cuando tenía de 15 a 18, 19, hasta 19 años, que ya la facultad que había ingresado me requería mucho más tiempo, entonces, pero de tanto en tanto iba y visitaba a mi profesor, pero ya me encaminé, ¿no es cierto?, en la parte de pintura, pero ya nomás el primer año a mí ya me despertó la curiosidad por lo que era el grabado en metal, en madera y las distintas variantes dentro de esto, y yo elegí el grabado en metal. Recién cuando estaba en cuarto año pude hacer el grabado en metal que yo quería, y a partir de eso fue todo grabado en metal. Hice paralelamente la carrera de pintura, porque también me gustaba, y que yo sigo haciendo pintura a través de mis grabados, por el manejo de color y un montón de cuestiones más, pero ya me encaminé directamente a hacer grabado. Y ahí empiezo con el desarrollo del grabado primero en aguafuerte y después me dedico a hacer actualmente Collagraph. Bases negras y después retrabajándolas para que aparezca la imagen. ¿Cuál es la técnica que estás usando en este momento? En este momento estoy usando una técnica que se llama Collagraph. Es un collage sobre una superficie rígida, se van pegando distintos materiales y una vez que esos materiales están pegados y adheridos a esa superficie, se van retrabajando a su vez con materiales acrílicos que me permiten levantar luces, hacer medias tintas. Quiere decir que yo puedo pasar del negro al blanco, y una vez que yo hago todo ese trabajo, después hay un proceso de estampación. Para hacer la estampación es necesario tener una herramienta que se llama prensa. Por esa prensa se pasa la plancha entintada con un papel humedecido sobre la plancha y luego se pasa a través de dos rodillos muy pesados, se atraviesa esa plancha, pasa por entre los rodillos y con la presión que esa prensa tiene, el papel se puede meter en las texturas que se han hecho en la matriz, en ese cartón que tiene todos estos materiales pegados. Luego se levanta y queda traspasado la imagen al papel, es una estampa. Eso es la forma más sencilla en la cual puedo explicar. Todos los trabajos que yo fui haciendo a través de las distintas técnicas empleadas en el transcurso de toda mi carrera, fueron utilizando, ¿no es cierto?, esa herramienta, la prensa. Si yo no tengo la prensa, estos trabajos no los puedo hacer. A diferencia de una técnica que se llama silografía, grabado sobre madera, que se puede imprimir sin prensa. El trabajo se hace sobre una madera, se va acabando, se va sacando la madera y luego esa madera se entinta. Luego se pone un papel sobre la madera y se frota. Esa superficie que ha sido frotada va a permitir que la tinta que tenía en la madera quede en el papel. Las cartas que se hacían antiguamente, las imágenes que se hacían antiguamente, bueno, provenían de esa técnica. Dentro de la gráfica hay distintas técnicas. La más antigua es el grabado en madera. Después viene el aguafuerte, viene la litografía en piedra y sobre metal, la serigrafía, que es otra técnica de estampación, y ahora todas las técnicas de Collagraph, de grabado, diríamos, en el cual se hace, es decir, no es un grabado propiamente dicha, es una técnica aditiva que uno le puede hacer una estampa. Y después las técnicas digitales, que esas ahí yo no incursioné todavía.
Bueno, eso sería en cuanto, ¿no es cierto?, a las técnicas que uno puede utilizar. Yo me dedico al grabado en metal. Esa es la serie de las terrazas, una de las primeras series que yo abordo. Y ahora les voy a contar cómo llego a, por ejemplo, esa serie. Yo había ido a Buenos Aires a conocer a una profesora que se llamaba, una famosa dibujante, grabadora y artista y una mujer excepcional, llamada Aida Carballo. Entonces, bueno, le pregunto si puedo asistir a sus clases, le muestro las cosas que había hecho yo sola, sin ningún tipo de dirección, y me dice que sí. Bueno, entonces dice, bueno, empezá a dibujar, empezá a hacer un dibujo, preparamos, vamos a hacerlo en una técnica especial. Y yo digo, ay, ¿de dónde agarro? ¿Por dónde empiezo? Empecé a mirar y me vi una casa antigua donde ella vivía, un patio con unas cosas hermosísimas, y ahí nomás dibujé el rincón que se me presentaba. Y después lo realicé en la técnica que ella me estaba enseñando, salió una cosa hermosísima. Y a partir de ese trabajo aparecieron las series de las terrazas. Esa que está ahí y esa otra que está allá. Esa terraza es la esquina de Alvear y San Luis. Esa terraza, si alguien va a los talleres que están arriba, a los salones, y abren las ventanas, la que da por calle San Luis, va a ver esa terraza. Después lo otro es invento mío. Pero esa esquina es esa. Y yo me llamó mucho la atención la habitación esa que tiene esa curva. Ahí. Y eso fue lo que... Y así fueron como fueron saliendo las terrazas. Hice varias terrazas de distintos lugares, y todos estos lugares a los que yo estaba, diríamos, haciendo pequeños retratos, estaban hechas desde la mirada, pero tratando de recordar lo que veía. O sea que yo pasaba por un lugar, veía una esquina, un lugar que me gustaba, pasaba, pero nunca tomé un apunte. El apunte lo hacía en mi casa. El apunte lo hacía en mi casa. ¿Y eso para qué? Porque es una forma de recordar, hacer ejercicios con el recuerdo. Y a partir de ese recuerdo yo construí todas las terrazas. ¿Cuáles son los temas elegidos para mis obras? Bueno, yo tengo personajes que aparecen y que, bueno, con una cierta tónica social, un poco de denuncia. De repente paso a las terrazas porque tuve que hacer un dibujo para empezar a hacer un grabado y desarrollé toda una serie de terrazas. Pero esas terrazas tienen una particularidad donde no hay presencia humana, es decir, no hay un retrato de las personas, sino hay un retrato de los lugares que habitan las personas. Y esos lugares que habitan las personas siempre dejan algo, o una tela colgada, o una inscripción en la pared. Entonces aparecieron dibujos que se parecían, o que yo hice ver los cucos, recordando de chica, bueno, que el cuco era el personaje que nos asustaba a nosotros. ¿Quiénes eran los cucos? No sé, pero ahí puse ese elemento que viene del recuerdo, que viene de las añoranzas. Entonces los puse en esas terrazas como pequeños dibujos, pequeñas formas que van apareciendo. Entonces, de la serie de las terrazas siguió a la serie de las terrazas y los cucos. Entonces tengo una serie de cuquitos que van apareciendo en las distintas terrazas que fui realizando. Después de esa serie apareció la serie del Hombre Nuevo, que es el muñeco que tenía mi mamá y que a mí me gustaba mucho, porque unos ojos celestes preciosos, esos muñecos de porcelana. Bueno, y yo estaba en un momento que quería cambiar ya lo que estaba haciendo, y ese muñeco me sirvió de leitmotiv o de inspiración para poder desarrollar esa serie del Hombre Nuevo, que también empieza con un muñeco y después se desarrolla con miradas,
con formas que no se perciben que son, como sombras, y luego de esas sombras aparecen, las voy a ir reutilizando, van a ir reapareciendo en toda la serie de los Colagraph que estoy haciendo, que son una serie que se llama la serie de los anónimos. No tienen cara, no tienen forma, pero sí tienen presencia humana, que a veces están atados, que están envueltos en telas, o que que parecen que se van a abrir, o que se van a soltar, o que se van a volver a envolver. Todo eso queda, el cómo se interpreta queda de parte del que va a mirar la obra. Es decir, puede verlo de una manera o puede verlo de otra. Lo interesante es que cada uno pueda hacer su propia lectura. Como el que vimos anteriormente. Como los que vimos anteriormente. Todas las obras en que yo voy haciendo, en general tienen una conversación con la parte anterior, con las series anteriores. Es decir, yo no me desprendo totalmente de lo que hice, sino que en algún momento puede volver a aparecer algo de lo que yo hice en las terrazas, en la serie del Hombre Nuevo, con los Colagraph. O sea, hay un hilo que los une. Hay todo un hilo conductor que, bueno, hay que aprender a mirarlo. Claro. Es decir, yo se los digo para que ustedes cuando vayan o tengan la posibilidad de ver algunas cosas mías, es decir, puedan tener un apoyo más en la lectura que van a hacer. A veces es, ¿me gusta o no me gusta? Es decir, poder conocerse y cómo reacciona ante distintas circunstancias. Los anónimos, es decir, parten de eso. Es decir, ¿quién es? Y no sé quién es. ¿Puedo ser yo? ¿Puede ser el otro? ¿Cómo actúo yo ante la sociedad? ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Qué es lo que me conmueve? ¿Qué es lo que quiero cambiar? Y bueno, esa es la posibilidad que le doy yo al que está mirando eso, de que pueda hacer ese tipo de lectura. Y de tanto en tanto aparecen algunas palabras que después las tendrán que descubrir cuando miren. Hay que ser buen observador. Hay que aprender a observar, exactamente. Dice, siendo alumna de la Misericordia, ¿hubo algo que me marcó para hacer la carrera? En realidad yo ya venía con toda la carga desde mi casa haciendo eso. Es decir, siempre me llamó la atención la pintura. Lo que sí me permitió el colegio es que cuando yo tenía ganas de pintar, yo pintaba y se lo iba porque estaba un año, fui pupila y se lo llevaba a la Hermana Inmaculada. Entonces la Hermana Inmaculada, con gran paciencia, guardaba las cosas que yo hacía, no sé después a dónde fueron a parar, pero de tanto en tanto hacía alguna de esas cosas. Y después la posibilidad de haber trabajado desde prácticamente apenas recibida en Misericordia, bueno, me dieron, como dicen los que juegan al fútbol, cancha libre, para poder hacer todo lo que yo quise hacer. Nunca nadie me dijo, no hagas esto. Y eso es una gracia de Dios, porque no siempre en todos los lugares te permiten la libertad con la cual yo trabajé acá, y siempre lo digo, siempre se los menciono y siempre lo quiero dejar en claro, porque a mí jamás nadie me dijo, esto no lo podés hacer, al contrario, hacelo. Esta me gustó. ¿Tus padres te objetaron la elección? Jamás. Ya sabía yo desde siempre que iba a hacer esto. Nunca se me ocurrió pensar en hacer otra cosa. Más que dibujar, pintar. Y además desde el desayuno viviste rodeada de arte. Ya desde el desayuno tenía la pintura veneciana en mi corazón y en mi cabeza. Porque fue así. Cuando veníamos a Rosario, yo vivía en Villa Cañas, visitábamos a unos tíos, y esos tíos tenían la fortuna de tener una pintura de Leónidas Gambarte. Leónidas Gambarte, un pintorazo de la ciudad de Rosario. Bueno, yo lo primero que hacía, una vez que saludaba a la familia, me iba a la sala donde estaba colgado ese cuadro y me pasaba horas mirándolo. Claro. Ya tenías un gen ya artístico. Ya estaba ese bichito, y cuando tuve la suerte de conocer a la familia Gambarte, le digo, mira, yo la pintura de tu padre, se lo decía al hijo, la pintura de tu padre la conozco desde que tengo 10 años, que la veía en la casa de un tío mío.
Y no lo podía creer. Digo, para mí, dice, para mí era una sorpresa que alguien le dijera una cosa semejante. Y yo para mí, digo, para mí era lo más natural, digo, porque me encantaba ir a ver esa pintura. El conocimiento de los artistas, es decir, partió desde casa, desde la admiración de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, es decir, los artistas que dibujaban y pintaban. Y después, a medida que fui estudiando, para mí todos los artistas fueron importantes. Y después, en los referentes al grabado, bueno, como yo buscaba material, lo conocía a Durero, lo conocía a Picasso, lo conocía a Matisse, lo conocí, qué sé yo, todos los libros que caían, en todos sacaba algo. O sea que para mí no hay un artista, hay montones, porque cada uno tiene algo especial. Acerca de tu experiencia docente, ¿cómo es el trayecto desde dar cerámica y grabado en primaria y materias teóricas en secundaria? Bueno, y en la universidad, totalmente natural. Es decir, el pasar de una cosa a la otra no me generaba ningún conflicto. Yo empiezo como docente en la facultad, siendo docente ayudante alumna en grabado. Después vengo acá al colegio a reemplazar a Beatriz Vettori. Cuando ella ya no podía venir, me llamaba la hermana Inmaculada y yo la reemplazaba. Y después me ofreció las clases de los cursos de cerámica en la Escuela Rosero. O sea que para mí ir de un lado a otro no me generaba ningún problema. Como me gustaban todas esas cosas, me resultaba totalmente natural poder hacer cerámica con los chicos, con los grandes, con los medianos, y salir de cerámica e ir a la facultad a dar grabado, a dar serigrafía en quinto año y en cuarto año de la especialización. O sea que yo tenía, para mí era natural, no me generaba ningún problema. Ir a dar una clase teórica, tampoco, porque el conocimiento con el cual tuve que formarme, o el material con el que yo tenía que trabajar, me permitía abordar desde la clase de una clase de historia del arte, una clase teórica, si yo lo sabía de las otras materias. Entonces para mí era, claro. Seguimos con historia del arte. Claro. Bueno, y como herencia vos nos dejaste una serie de murales en el colegio, sí, realizado con los alumnos. ¿Cómo fue la motivación y cómo llegaron al producto final? Los murales que hicimos con los chicos fueron a causa de distintos acontecimientos que se daban en la ciudad. El trabajo se gestó de la siguiente manera, es decir, se propuso el tema, que había que hacer un raconto de lo que era la ciudad y cómo había avanzado y cómo las cosas importantes que tenía esa ciudad. Y entonces los chicos fueron preparando los dibujos en forma individual y luego lo compaginamos. Un día nos pusimos en el pizarrón con cinta de enmascarar, fuimos pegando cada parte de los dibujos y fuimos desarrollando las cuestiones que servían para conectar una imagen con la otra. Una vez que estuvo de acuerdo con todo, que si cada uno hacía lo que podía y después lo mejorábamos entre todos. Entonces, cuando ya se tuvo el tema totalmente desarrollado, fue trasladado a un panel de fibrofácil que nos prepararon en el colegio, y ahí empezaron los ayudantes. Teníamos los ayudantes, uno que mezclaba pintura, el otro que pasaba el dibujo, el otro que calcaba, alguno que no quería pintar porque decía que tenía miedo. Entonces, ¿yo puedo preparar pintura? Bueno, entonces tenía toda la serie de las pinturas para poder hacer las mezclas. Cuando faltaba algo, vaya para allá, venga para acá, y así se fue desarrollando el trabajo ese que está en el hall. Después hay otro que es cuando uno sube las escaleras para ir a la administración, que es todo color, cuando se hizo el Congreso de la Lengua acá en Rosario. Bueno, se trató de armar una imagen, como era Congreso de la Lengua, es decir, a lo mejor ir a una imagen, qué sé yo, del Quijote, del Martín Fierro, iba a ser un poco engorroso, y digo, vamos a trabajar sobre colores, ¿qué les parece? Entonces se hizo toda una fusión de los colores de España con los colores de Argentina, y se trabajó con textos, es decir,
como que aparecían los textos como un palimpsesto, que se fueron generando todas esas lecturas de textos españoles y argentinos para compaginar la imagen. Y los dos últimos que hicimos fueron para el bicentenario del 25 de mayo, porque no fue de la independencia, fue del 25 de mayo. Entonces, un grupo, el de cuarto año, lo quiso hacer como que ellos se comprometían a mantener todo ese texto que está escrito en el panel. Entonces cada uno se quiso dibujar a sí mismo. Entonces hicimos los autorretratos de los chicos, entonces se pintaron ellos todos. Y partió así, es decir, cada uno dibujaba su figura y después las ensamblábamos para poder trasladarlas, ¿no es cierto?, al panel. Y el último fue un poco más complejo porque fue encontrar la manera de dibujar y de ensamblar las imágenes que correspondían a todo ese desarrollo que tuvo la Argentina a partir del 1810, cuando están reunidos en la gesta de Mayo, y cómo se fue después trasladando a través de una figura del tren, que nos permitió desde una forma pequeña e ir avanzando en toda la imagen con esa curva que genera la posibilidad del trayecto del tren y todo el desarrollo económico, político, social de la República Argentina. Y los chicos que está arrancando un papel que dice basta de la corrupción, etcétera, etcétera, volvamos. Bueno, todo eso se fue acordando, es decir, no salió desde el primer momento, sino que tuvimos que pelearla bastante con la cuestión de las resoluciones de la imagen, las resoluciones del color, pero bueno, es lo que quedó. Así es. Y así fue como se gestó eso. Por supuesto que hay que tener el manejo de cómo visualizar la organización de todas las pinturas, de todas esas pinturas. Para ese cometido les recomendé que miraran determinadas pinturas de la época del Renacimiento, los murales mexicanos, que tienen todo, ¿no es cierto?, un desarrollo que empiezan más chiquito en un sector, después se van ampliando para generar esa cuestión del primer plano, del segundo plano, del tercer plano, hasta terminar a lo mejor en un paisaje, en una cosa más abstracta. Así que todo eso se hizo de esa manera. Creo que salió bien. Salió muy bien. Creo que salió bien. Y lo disfrutamos cada vez que pasamos por allí. Sí, porque es una pintura linda esa, es decir, tiene mucha carga. Yo te pediría que les des un mensaje a los alumnos, a los adolescentes, que tengan más inclinación por el arte, o a los que no la tengan, cómo cultivar el sentido estético, o bueno, ¿qué les dirías vos como artista? Yo les diría, primero que el arte también es una cosa que nos acompaña siempre, y que uno tiene que de tener esa mirada curiosa, de querer ver otras cosas, de que no es solamente esto, de manejar esto con los jueguitos, sino que todos esos jueguitos, es decir, parten de todas estas cosas de arte que uno también ha enseñado. Es decir, de cómo combinar las figuras, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Es decir, la inquietud y el querer conocer. Es decir, si hay muchos que dicen que si no existieran los libros de historia, a través del arte, uno podría conocer la historia de los distintos países, de los distintos lugares, y efectivamente, porque cada región, cada país ha tenido una forma diferente de expresarse. Es decir, la expresión es algo que uno lleva acá adentro. Es decir, no cierren el corazón, no lo metan en una caja de plomo que no dejan salir nada, sino que traten de abrirlo y de ser sensibles a lo que los rodea. En la medida que uno es sensible a lo que los rodea, bueno, podrá ser artista, podrá ser músico, podrá ser médico, podrá ser abogado, pero nunca dejen de mirar al otro, porque el otro es parte de uno. Y yo creo que así como yo llegué a través de una foto,
de un cuadrito, que el cuadrito debe tener más de 1 metro, en el museo, yo llegué a comprender y a interesarme por el arte, pero fue una cosa que me salió, pero después fui cultivándome, fui estudiando, porque no todo puede gustar en todo momento, sino que a uno a veces las cosas que no le gustaron ayer, le gustan hoy. ¿Por qué? Porque las estudió, las miró, les encontró la vuelta y descubrió qué era lo que tenían de importante. Yo creo que eso es, a nadie se le puede imponer nada, pero uno sí estudiar y ver y no dejar que las cosas pasen como pasa un tren rápido que en 2 minutos se acabó toda la imagen, sino que aprendan a detenerse y a mirar la florcita o el papelito que se cayó, que siempre va a haber algo que es interesante para rescatar y para ver. Así, Bueno, de sencillo. Muchísimas gracias, Liliana. No hay de qué, fue un gusto, espero que les sirvan y que motive a mucha gente a poder hacer lo que realmente quiere hacer y no tener miedo de hacerlo.